Ani osete vila. Baugata Adonai Eloheinu melech haolam, Beshen Adon Yahshua Mashiach ledaber ruach hakodesh, lo daber melidadan. No queremos oír palabra de hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. Beshen Adon, en el nombre grande Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Les invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah funciona las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta Kehilá, no se hace negocio con la palabra del Abacados. Y hágalo pronto porque los tiempos ya están más cortos todavía. Bueno, vamos a iniciar esta serie de temas que le titulé, bendito es el Abacados, estudios de la Tanaj vistos de, ¿por qué no decirlo así? Vistos con lupa hebrea. Bueno, eso el Eterno puso en mi corazón, entonces vamos a ver que el tema le titulé pues, ¿cómo juzgamos? Puede ser en forma afirmativa, ¿cómo juzgamos? O ¿cómo juzgamos? En forma de interrogación, de pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a empezar por esta idea, amado Sahim. ¿Y por qué le puse temas con lupa hebrea? Porque muchas veces nos ponemos a leer la Tanaj, pero no analizamos o no logramos comprender más bien, no porque no querramos, sino no comprendemos lo que realmente dice la Tanaj. Voy a empezar por esto. Uno piensa que Elohim perdona a los pecadores comunes y corrientes, así decimos aquí en México. Entonces, vamos a empezar por ahí. A ver, ¿cómo pensamos nosotros? El Eterno, Elohim, ya como mesiánicos pensamos, bueno, Elohim perdona a los pecadores comunes, pero no perdona a los pervertidos. Eso es lo que la mayoría de los mesiánicos, cuando son nuevecitos, piensan. No perdona a los asesinos, no perdona a los perversos, o sea, los que han hecho perversidad y media. Como por ejemplo, en la Torah se marca que no se ayunte la persona con ningún animal, o sea, que no tenga relaciones íntimas, sexuales con un animal. Bueno, hay gente perversa que lo ha hecho. Y entonces decimos, bueno, nosotros decimos, bueno, pensamos que Elohim puede perdonar a un pecador común, a alguien que se robó una hoja, por ejemplo, que no era de él, o que se robó un refresco, una botella de agua que no era de él. Lo puede perdonar tal vez, pero no va a perdonar a los asesinos ni a los perversos. Bueno, eso es porque lo vemos desde nuestra óptica, pero no desde la óptica de Elohim. Y de eso se trata. Yo les comenté en los días pasados, un poquito antes de las fiestas, que humildemente les quería compartir cómo debemos de conceptuar, o en qué concepto yo, al menos en lo personal, tengo a Yahshua HaMashiach. Él es el Rey, Él es el del Todopoderoso. Entonces, Él es nuestro gran amor, Él es bueno y su primer atributo es el amor. Ahora, vamos por favor a la carta a los Romanos y vamos a ver qué escribió Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Es que la óptica de nosotros es egoísta cuando uno inicia en el mesianismo, pero ya cuando está uno más crecidito, ya eso tiene que desaparecer. Voy a ir ministrando. Cuando tengan Romanos 2:1, me dicen un amén gozosos. Aleluya. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A ver todos, amén. Bueno, a ver, algo tan sencillo, por ejemplo, algo tan sencillo, la vestimenta.
A veces juzgamos a los demás por su vestimenta, que no está totalmente recatada, pero nosotros, es un decir, cuando es nuevecito, a lo mejor no veníamos tan recatados como era posible o como el Eterno lo demanda. O, por ejemplo, decirle a una persona, ¿cuántas horas haces tefilá? A un nuevecito, media hora. No, estás muy mal, tienes que orar más, etcétera, etcétera. Pero esa persona ni siquiera ora 5 minutos. Ahora, eso lo he visto en la práctica. Entonces, ¿cómo juzgamos o cómo juzgamos? La idea es que no estamos juzgando rectamente, estamos juzgando según nuestra propia óptica, pero no lo que piensa Elohim. Vamos a suponer un buen juez aquí en la tierra, que casi no hay, pero bueno, vamos a suponer, un buen juez aquí en la tierra le da 20 años de prisión a un asesino, o le da 40 años de prisión, pero el crimen fue demasiado cruel, vamos a la redundancia. Entonces el juez dice cadena perpetua. No 20 años ni 40, sino cadena perpetua, o sea, siempre vas a estar en la cárcel. ¿Qué piensa la humanidad? ¿Qué piensan los agredidos, los familiares de la persona que fue asesinada? Ellos podían decir, sí, está bien, esos 20 años están muy bien, esos 40 años están mejor, la cadena perpetua está mejor, pero a mí no me basta. Es decir, la gente pide más. Estoy hablando de alguien que realmente cometiera un crimen, o sea, un asesinato, y que el juez dijera 20, 40, o según la ley de cada país, o la prisión perpetua, o sea, la cadena perpetua. Pero la gente dice, sí, está bien, qué bueno que le dieron eso, pero a mí no me basta, yo quisiera más para este. Y es porque lo estamos viendo desde la perspectiva humana. Ahora, cuando uno ha pasado varias cosas, va uno aprendiendo en la vida. Miren, otro grupo de la humanidad podía pensar, no lo perdonen, no le den nada de perdón. Bueno, Shaul, Pablo, estuvo presente en el asesinato de Esteban y Yahshua lo perdonó. Lo toma para sí y lo emplea para llevar la Besorá, las nuevas buenas de salvación, prácticamente a toda Asia y, ¿por qué no decirlo?, a toda Europa. A un asesino. Y tú dirás, pero ¿cómo se atreve usted a decirle, a faltarle respeto a Pablo? Bueno, ex asesino. Pero él no participó, de él dependía si se mataba también, aparte del Sanedrín, si se mataba o no a Esteban. Si no, después lo vamos a estudiar con profundidad. Ahora, pero ¿por qué pedir perdón o no perdón para un asesino común, pero pedir perdón para alguien que ya conocemos que fue un apóstol? No sé si me di a entender. A ver, un hombre común asesinó, está mal, porque dice en la Torá, no matarás, y más bien dice no asesinarás. Entonces, ¿por qué pedir no perdón para alguien que es un asesino común? Y pedir perdón o decir, qué bueno que Elohim lo perdonó porque fue un gran apóstol. No, pero en aquel entonces todavía no era apóstol. Es que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Entonces, la óptica de un mesiánico tiene que cambiar. Ahora, cuando nosotros vamos viendo que no hemos juzgado con justo juicio, como dice Yahshua, lógico, aquí se transgrede una vez, 2 veces, 3 veces, como marca la Torá. ¿Quién es Yahshua? La Torá viviente. Se le tiene que tener que expulsado. Se le tiene que tener como expulsado, como gentil y publicano. ¿Así dice Yahshua? ¿Sí o no? Bueno, entonces,
la situación es esta, no enfocarnos a lo que ya fue Shaul. Shaul habló después contra los edonistas y Shaul también habló contra los moralistas, contra los legalistas. Por eso escribió esto. Él sabía lo que era haber sido perdonado siendo un asesino o participando pues en un asesinato. Por eso dicen Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yahshua HaMashiach nos dice que si hablamos mal de un hermano es como si lo matáramos. Eso es verdad, porque lo dice Yahshua, Él es el Rey. Y por eso hace un momento acabamos de leer el Salmo 11 que tiene que ver con la justicia. Porque a los justos los guardará el Eterno, los bendecirá, pero a los malvados, los bendecirá, pero a los malvados les va a caer fuego y azufre en su cabeza. ¿Está escrito? Lo acabamos de leer en el Salmo 11. Ahora, Shaul sabía perfectamente por qué estaba escribiendo esto. Y uno, estaba inspirado por el Ruach HaKodesh. Se encontró directamente en primer lugar con Yahshua Mashiach, bendito Elohim. Y entonces él estaba hablando contra los que son legalistas desde su óptica, no desde la óptica de Elohim. Y Elohim no es legalista, es justo, es justo. Ahora, yo voy a decir una frase, amados, y después me gustaría mucho que la anotaran, por favor. Miren, la mayoría de las personas, no lo anoten ahorita, pongan atención, la mayoría cuela, no sé si se conozca esa palabra en Chile, cuela, como cuando alguien va, ¿verdad? Utiliza un colador, una coladera. La mayoría cuela o filtra la misericordia, la rajamín del Eterno, con su propia opinión. Ahora sí, anótenlo. La mayoría cuela, eso es llegar a la lupa hebrea. La mayoría cuela, filtra la rajem de Elohim. ¿Cómo lo hace? Con su propia opinión. Repito, la mayoría cuela, filtra la rajamín, las múltiples compasiones de Elohim, pero la filtra con su propia opinión o por su propia opinión. Y entonces, bueno, el Eterno perdona a alguien, pero para la gente no le basta. La gente quiere más. Pero si el Eterno ya perdonó a Shaul, pero la gente quisiera más. Es decir, en pocas palabras, el Eterno lo convirtió en Shaliach, sí. Pero vamos, si no hubiera sido un gran apóstol, porque lo fue Shaul y no lo idolatramos, y fue realmente Rav Shaul, que no significa rabino, sino alguien que el Eterno ha puesto sobre mucha gente, como lo hizo con Shaul. Entonces, la persona cuela, entonces viene la información del cielo, dice el Eterno, yo perdono a esta persona porque tuvo un genuino arrepentimiento. Esa es la base de todo. Pero la gente no sabe si se arrepintió o no se arrepintió. Pero el Eterno sí sabe si se arrepintió o no se arrepintió. Nosotros pasamos Yom Kippur y yo dije al final, el Eterno dará un veredicto, es más, ya lo dio, yo lo dije. Solamente Él sabe quién se arrepintió de corazón y quién no lo hizo. ¿Recuerdan eso? Entonces, la información viene de los Shamaim. El Eterno dice, perdono a esta persona, o a este o a esta persona. Pero la gente, cuando no ve con lupa hebrea todo esto y tiene su propia óptica, entonces dice, no, yo lo cuelo por mi propia opinión. Lo que dijo Elohim está bien, pero tiene que tener también mi punto de vista. Y eso es pecado. Porque estamos juzgando egoístamente, no estamos juzgando bien. Yo creo, amados Sahim, que a todos nos pasó en un momento dado, a todos, antes de ser mesiánicos, de juzgar así. O cuando éramos en un inicio nuevecitos, pues mesiánicos. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué esto? Ya lo ministraba yo en los dones del Ruach HaKodesh o en otros temas, que el Eterno da regalos a uno
y uno no es nada ni nadie para decirle al Eterno, ¿por qué le regalas a Él discernimiento de espíritus y a mí no? Porque está colando o filtrando bajo su propia opinión lo que el Eterno tiene que hacer, y eso es imposible porque Él es el Rey. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos muchos ejemplos en la Tanaj donde el Eterno perdonó cuando hay un auténtico arrepentimiento. Vamos por favor a Lucas 15, vamos para allá, y vamos a ver un ejemplo, uno. Vamos a ver ahorita uno, y este ejemplo ya lo hemos dicho muchas veces. En Lucas 15. Y eso está pasando actualmente. A ver, quiero que busquen Lucas 15. ¿Sí lo tienen? En el verso 11, no voy a leer todo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ya conoces la historia, ¿verdad? Bueno, entonces el hijo menor pidió la parte de su herencia, eso ya lo hemos ministrado en varias ocasiones y de diferentes maneras, porque hay muchos, o sea, hay un solo sentido, pero muchas enseñanzas acá. Bueno, ¿quién es el hermano mayor que no quiere asistir a la fiesta? Judá. Y eso es lo que le está pasando actualmente a nuestros amados aquí de casa de Judá, a los cuales bendecimos. El Eterno dijo, perdono a Efraín, perdonaré a Efraín, al hijo menor, a las 10 tribus perdidas en su momento, mientras van a estar ciegas y van a idolatrar. Y en el 2008, según las cuentas que tuvimos por la Tanaj, se rompe eso ya, y van a ser libres, y me van a buscar, e invocarán mi nombre, y guardarán Shabbat. Aleluya. Bueno. ¿Quién está colando bajo su propia opinión y bajo su propia óptica la opinión del Eterno? La casa de Judá, ahorita. Por eso hay ese problema ahorita entre casa de Judá y casa de Israel, y algunos hermanos me lo han dicho, que algunos, no todos, algunos de casa de Judá les han dicho perrillos a muchos de nuestros hermanos, y a veces no enfrentamientos a golpes, pero sí cosas bastante fuertes. Entonces tenemos el primer ejemplo donde alguien o un grupo, en este caso casa de Judá, no dice, no, ¿por qué lo perdonas? Y fíjense cómo dice, bueno, el 26 dice, el 25, ahí en Lucas 15, ¿lo tienen? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Ahí está filtrando sobre su propia opinión, lo que el Eterno, lo que el Padre, el Abba, ya había determinado. Y no quería entrar. A ver, repitan, y no quería entrar. Ese no quería entrar, es decir, no, yo no estoy de acuerdo con mi Padre. Él lo perdonó, pero yo lo cuelo, lo filtro bajo mi propia opinión y no merece perdón. ¿Cómo ves? Pero no es así. Yahshua es bueno, Yahweh es bueno, Yahweh es bueno. Entonces, tú ves la explicación después y dice, salió por tanto su padre, fíjate, no había entrado el hijo, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Bueno, ya hemos visto que todo eso no tiene un sentido, porque Judá siempre ha tenido la Torah. La idea es esta, Judá coló bajo su propia opinión, mi padre perdona, pero yo no. Entonces muchas veces cuando éramos nuevecitos en el mesianismo, o ni siquiera éramos mesiánicos, colábamos la opinión del Abacados. Vamos a ver otro ejemplo de colar bajo su propia opinión lo que el Eterno decreta. Vamos a Mateo, amados, vamos para allá. Vamos a Mateo capítulo 20. Vamos para allá. Cuando lo tengan me dicen un amén. Bueno, Mateo 20,
dice el 1, porque el Malhut Hashemayim, el reino de los cielos, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera, 9 de la mañana. 9 de la mañana, de nosotros, digamos, para que se entienda, del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Lo que sea qué? Justo, porque Elohim es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta, o sea, las 12 del día de nosotros, por así decirlo, y novena, o sea, las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya prácticamente para anochecer, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Lo que sea qué? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Imagínate las caras, ¿sí? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Ahí está, estaban haciendo la shonjara de lava, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros. ¿Y los ha hecho qué? Iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aleluya. Él es el único bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde la gente pasa, cuela, filtra la opinión, la rajamín del abacados por su propia opinión, pero eso no le interesa al abacados. Tú fuiste perdonado y yo también. A lo mejor no, todos cometimos pecados y estábamos destinados a muerte, ¿sí? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y teníamos tanta culpa como un asesino. No, pero yo era bueno, puedes decir no. Estábamos destinados, todos estábamos destituidos de la cabó del Eterno. ¿Así dice la Tanaj? Ahora, vamos a... Mira, es como aquel que busca los pecados de los demás y está ciego a los suyos. Y a ti te toca buscar ya esa cita. Es decir, está viendo la paja en el ojo de su hermano, pero no ve la viga que tiene en el suyo propio. Bueno, pero aquí está buscando los pecados, la persona está juzgando mal y está ciego a los suyos. Deberíamos de vernos al espejo más frecuentemente todos y así vamos a crecer. Estos temas son para que crezcamos todos, incluyendo el Roe, los Roim, los Akenim, todos vamos a crecer. Aleluya. Así que todos humildes y nada de que yo soy más que el otro y nada. Ahora vamos otra vez a Romanos, por favor. No pasemos otra vez eso, porque eso sí es pecado. Sabiendo ya la verdad, nosotros no tenemos por qué juzgar según nuestra propia opinión, sino lo que diga el abacados. Aleluya. Ahora, en Romanos 2, voy a leer el verso 1, ahora también voy a leer el verso 2. Cuando lo tengan me dicen un amén. Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y son palabras de Yahshua. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Él es el único que juzga según la verdad. Entonces nosotros mejor basarnos a la Torah. Entonces, a ver, si una persona transgrede la Torah una vez, 2 veces, 3 veces y no entiendes, un rebelde,
podemos expulsarla sin ningún problema, no estamos cometiendo pecado, no es porque si entonces damos más oportunidad a que siga pecando y contaminando la congregación, caemos en pecado porque estamos tomando en poco lo que el Eterno dice en la Torah. O que lo hiciéramos al revés, que con una sola transgresión para afuera. Pero es que hay de transgresiones a transgresiones. Una transgresión puede convertirse en 10 transgresiones. ¿Sí me doy a entender? Sí. Bueno, ahora, la opinión que nosotros, que nosotros tengamos, que se tenga, no es lo mismo que el veredicto de Elohim. Anoten esto. La opinión que se tenga, la opinión que tú y que yo tengamos, no es lo mismo que el veredicto de Elohim. No es lo mismo. La opinión que se tenga no es lo mismo que el veredicto. Ahora, Él perdonó, el Eterno perdonó a un ladrón. Entonces, ese ladrón se llamaba Zaqueo, de ahí viene la palabra saquear, ¿sí? Y entonces él se sube a un árbol y Yahshua lo ve, le dice, hoy cenaré contigo. ¿Se acuerdan la historia? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ruach HaKodesh toca, bendito es Yahshua Mashiach, a Zaqueo y dice, voy a devolver todo. Y si alguien lo ha ofendido, hasta 3, 4 veces. Así que la idea es un genuino teshuvah. En pocas palabras, si nosotros juzgamos con nuestro propio juicio y no nos basamos en la Torah, es que la persona cree que está más arriba de Elohim. Pónganlo así. Nadie está más allá de la Rajem de Elohim. Nadie. O viceversa. Nadie está más allá de la Rajamín de Elohim. Nadie. Nadie. Nadie está más allá de la Rajamín de Elohim. A ver, repitan eso, por favor. Amén. Shaul dice, no os hagáis en una parte de la Tanaj. Y en otra parte de la Tanaj, Shaul dice, ustedes antes eran ladrones, eran esto, eran el otro, pero ahora miren, están nacidos de nuevo. Bueno, si nosotros juzgáramos con nuestra propia óptica y coláramos la Rajamín del Eterno, no habría nadie aquí. No habría nadie aquí. No, pero es que fue ladrón, ya lo perdonó el Eterno. Malo si sigue robando, entonces ese va para el infierno. Pero si alguien no fue ladrón, o era asaltante, o mató a alguien, o etcétera, X, o adulteró hace tiempo, o etcétera, sí, pero ya lo perdonó Elohim. Es decir, amados preciosos, el mensaje de hoy es muy profundo. Si nosotros aprendemos a ver a la congregación ya limpia como la ve el Eterno a través de la sangre de Mashiach Yahshua, entonces estamos ya del otro lado, estamos en Malhut. Pero si seguimos criticando a los hermanos por lo que fueron, ahí sí hay graves problemas. Si la concupiscencia no está pagada, y hay un audio sobre la concupiscencia, ahí sí cuidado, hay pecado. Entonces, dice Shaul en otra parte de la Taná que no nos sintamos superiores a los demás, porque eso es orgullo. En pocas palabras, la persona que está juzgando con su propio juicio, que está colando, filtrando la Rajamín del Eterno, es ególatra, es orgulloso, y ese es un pecado abominable ante los ojos de Elohim. Nunca tú como Roe, ni yo lo he hecho como Roe, he expulsado a la gente cuando ha transgredido la Torah, conociendo Torah. Pero aquí no se ha expulsado a un Kadosh. Nunca. Pues ¿para qué lo vamos a expulsar si es Kadosh? No sé si me entienden o me escuchan. O sea, nunca se ha expulsado un Kadosh, nunca. Eso es una mentira, eso no se va a expulsar un Kadosh. Si es Kadosh, no da lata, no da problemas, ayuda a la Kehilá, bendice a la Kehilá, ora, ayuna, se postra, pues ¿qué problema da? Nada. Pues al contrario, que se quede y nos ayude a seguir adelante. Pero nunca. Ahora, nosotros actualmente, digo actualmente, detestamos el pecado. Antes no lo detestábamos, estábamos en el pecado. Ahora, Elohim es quien trata con los pecadores. Ciertamente, en una quejilá,
en una quejilá se abre para que vengan los enfermos del alma, como un hospital, para que lleguen los enfermos físicos y se sanen. Y es lo mismo una quejilá. Malo, yo ya lo había ministrado, pues un hospital no todo el tiempo va a tener el mismo enfermo, ¿verdad? Se opera 2, 3 días para afuera, a su casa, a restablecerse y a trabajar. Pero alguien que está aquí dando problemas, no, eso no. Se abre la quejilá, llega, se restaura y sigue adelante. Pero si sigue dando problemas, quiere decir que está enfermo, nos puede contaminar a los demás, mejor que se vaya. Ahora, decía yo, Elohim es quien trata con los pecadores. Nosotros tenemos que tratar, pero enseñándoles Torah. Ahora, la gente, esto ya lo he escuchado varias veces en esta quejilá, la gente disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. Y eso es juzgar. La lashon hara es juzgar. Entonces, la gente, pueden anotarlo si quieren, disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. La gente disfruta haciendo pedazos con la lengua a los demás. Bueno, si está haciendo pedazos con la lengua a los demás, es que esa persona, amados, alguien está llena de vanidad. Y se va a llenar más de vanidad por seguir juzgando con su propio juicio y colando y filtrando la opinión que el Eterno tenga de tal o tal persona. Ahora, ¿cómo yo puedo? Así, por ejemplo, la Torah es alimento para el alma y las ovejitas se ponen fuertes, robustas, etcétera. Ya no toman cualquier pastura revuelta ahí con idolatría o cábala, etcétera. Entonces, lo que yo he visto es esto, que un estimulante del ego, o sea, un estimulante de la vanidad, es el juzgar con la óptica del hombre y no con la óptica de Elohim. Es decir, al colar, al filtrar lo que el Eterno determine para una persona, eso estimula el ego. Y no debe de ser eso, estimula la vanidad, porque la persona se siente más que Elohim. ¿Qué es lo que yo he visto con la práctica? La gente en sí, aunque se diga mesiánica, se siente bien juzgando. Pero no la llamó el Eterno a juzgar, sino a ministrar. La gente se siente bien, o sea, goza porque es ególatra, es orgulloso de la persona y entonces se siente bien pues, por juzgar así, o así porque sí, sin una base. Lo que he visto también es esto, y tú también lo has visto, amada Jot. La gente se compara. No soy tan malo con fulano, eso ya lo hemos ministrado muchas veces. No soy tan mala como sutana o perengana, no soy tan malo. El problema es que Elohim no nos compara con ellos. Anoten esto. Elohim, o más bien, el problema es que Elohim no nos compara con los pecadores. No nos compara. Él piensa totalmente diferente a nosotros. Bendito es Él. ¿Sí lo anotaron? Así como se los dije, el problema es que Elohim no nos compara con ellos, con los pecadores. Si tú dijeras, es que yo soy mejor que un adúltero, no, pues eso es lógico y eso es tu obligación, mantenerte en Kedushá y mi obligación también. El problema es que Elohim, a ver esa frase, Omen. A ver, fuerte todos, Omen. Ahora, voy a hacer una pregunta, pero no respondan, porque el tema es ¿cómo juzgamos? En forma de pregunta o ¿cómo juzgamos? No contesten. El Eterno, Elohim Yahweh, ¿con quién nos compara? No contesten. Nos compara con Él. Cuando dice Él, sean santos como yo soy santo, ahí doblamos rodillas. Él nos compara con Él. No te está comparando con un ladrón, un asesino o alguien que lo fue y ya se arrepintió. No.
Él nos está comparando con Él. ¿Con quién nos compara? Sean Kadoshim, como yo soy Kadosh. ¿Cómo dice? Para los nuevecitos, que sean santos como yo soy santo. Sean Kadoshim, sean apartados, sean puros, limpios, como yo soy puro y limpio. Bendito es Él. Ahora entonces quedamos enanos, porque si nos comparamos con un adúltero, a lo mejor nos sentimos la gran cosa, ¿no? Pero si nos comparamos como Él quiere que nos comparemos, porque Él quiere, Él nos compara con Él. Entonces Elohim no juega, Elohim juzga con justo juicio. Es como si dijeran, a veces se ríe uno tanto, a veces tú y yo veíamos las Olimpiadas, cosa que no debemos de ver ya jamás, porque eso se ofrece a dioses falsos. Es como si estuvieras viendo sacrificios a dioses falsos el ver las Olimpiadas. Muchos van a decir, qué exagerado es un legalista. No, es la verdad. Busca la historia de las Olimpiadas y si tú ves las Olimpiadas, ¡ay, qué bonito! Es como si estuvieras viendo holocaustos a Zeus, así de plano. Ahora, fíjense, no vamos a ir a las Olimpiadas, es un ejemplo. A ver, alguien que dice, vamos a saltar, a ver quién puede saltar más. No, pues yo salté 5 centímetros más y yo salté 10 centímetros más. Bueno, el saltar 10 centímetros o 20 o 30 o medio metro más que el otro no es razón para jactarse. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Cuando se juega la pelota y que se la avientan y que a uno se le cae, no, qué burro es, ya se le cayó, ja, 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 ja. Y al otro, no, ni siquiera debemos de jactarnos por ser más hábiles en algo, a leer, al hacer deporte para mantenernos en forma, porque eso no es pecado. Puedes hacer ejercicio en tu casa, en privado, y te vas a mantener muy bien, muy saludable. Pero ni siquiera es. Ahora, ¿por qué dije esto del saltar? Porque eso es una medida, Y Elohim no nos está comparando con una medida corta, nos está comparando con una medida infinita, que es Él. A ver, salté 10 centímetros más, no, yo soy más que tú. Pero Él nos está diciendo, sean santos como yo soy santo. Esa es una medida infinita. ¿O no? ¿Quién va anotando? Vayan anotando porque después tú me vas a ayudar a ministrar, aunque está siendo filmado y grabado. Por eso se filma y se graba, amados Sahim, porque hay cosas que se nos pueden escapar, ya después tú lo revisas en casa. Él nos está midiendo o nos pide que nos midamos con Él, que nos comparemos con Él. Ahora, vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. Bendito es Yahweh. Es como si aquí alguien de los que sube a ministrar se jacta porque es más hábil para ministrar. No somos nada, no entremos en juegos del diablo, nada. Yahshua HaMashiach reprenda eso. El único grande es Él. El único grande es Él. Aleluya. El único grande es Él. ¿Para qué nos hacemos? Bueno, Mateo 5, en el verso 48. Cuando lo tengan me dicen un amén. Lo que sí dijo es esto, y está aquí, en Mateo 5, 48. Cuando lo tengan me dicen un amén todos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Abba, que está en los Shamaim, es perfecto. ¿Todos? Amén. Ahora, con todo esto que yo les he ministrado hasta este momento, yo saco una conclusión. Por lo tanto, el único que juzga o que debe de juzgar es Elohim. Nosotros debemos aplicar la Torah, no juzgar. El único que es juez es Yahweh. Nosotros aplicamos la Torah, no juzgamos. Cuando Yahshua HaMashiach nos dice, juzgad con justo juicio, es basado a su Torah, no a nuestra opinión. Repito, el único que juzga es Elohim. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, nosotros ¿cómo juzgamos? Porque Yahshua HaMashiach dice,
juzgad con justo juicio. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el justo juicio? ¿El mío? ¿El tuyo? No, el de Elohim. Entonces nos pasamos a la Torah. Entonces, si una persona necesita ser puesta en disciplina, porque tenga ya varias reprendas, o etcétera, o expulsada de la congregación, etcétera, tiene que ser basado en la Torah. No está, ¿cómo es eso? Sino, uno de los mandamientos de los 613 preceptos, entre tantos, es que debemos de ser obedientes a la autoridad. El Eterno puso autoridades, nosotros tenemos que estar sujetos a autoridad. Entonces, una persona que no se somete a la autoridad está siendo un rebelde, ¿o no? A ver, no se escucha. Bueno, entonces, a ver, Yahshua dice, porque Él es hoy, siempre es eterno, el igual de ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, juzgad con justo juicio. ¿Cuál será el buen juicio, el justo juicio? En la Torah, porque es la Torah viviente, Yahshua. Nos vamos a la Torah. Porque si no, caemos en las primeras letras que tú escribiste en este tema. Algunas de las primeras letras. Que cada quien cuela, filtra lo que dice el Eterno según su propia opinión. Y no debe ser así. Porque te cae gordo el hermano, ¿lo vas a expulsar? No. No. A lo mejor te cae gordo porque, no sé, tuvieron algún roce, limpia eso y se acabó. Aleluya. ¿Sí? Bueno, este tema, aunque parece ser sencillo, es algo de lo más difícil. Por eso dije que íbamos a hablar con lupa hebrea, porque si no lo vemos bien con lupa, una buena lupa, o sea, un aumento, lo podemos pasar por alto. Y entonces seguiremos juzgando, o podríamos seguir juzgando según el propio juicio de uno, y no debe de ser eso. Ahora, el único bueno es Yahweh. Yo lo menciono en cada oración que hago, Abba. Yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y hay que hacerlo con sinceridad, amados, no es hipocresía y falsa religiosidad ni nada. El único bueno es Él. Por favor, seamos honestos. Sí, el 3 veces Kadosh, solamente Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Entonces, a ver, nosotros en realidad, aunque tengamos tiempo en la Torah, no somos lo bastante buenos. No me refiero, si sabes Torah y te sabes las Parashot y las Haftarot de memoria, no me estoy refiriendo a eso. No somos bastante buenos. Nosotros, si nos ponen un caso, a veces no sabemos qué hacer. ¿A qué acudimos? A la Torah. ¿A la Torah? ¿Sí o no? Y a veces me llegan casos, oiga, Roe, los ancianos, pasó este caso, vamos a ver qué dice la Torah. Y ya, aquí está. Pero no torciendo la Torah o tratando de la torcer. La Torah no puede ser torcida, pero tratando de torcerla para que salga mi propia opinión, porque si no, entonces estoy juzgando mal. Estoy juzgando no con justo juicio, sino con mi propia óptica, mi propia opinión. Ahora, fíjense muy bien. El Eterno tiene Rahamín. Entonces, a ver, no vamos a juzgar a los que son nuevecitos. Por eso hay que tenerles mucho amor y paciencia a los nuevecitos. Explico esto de una manera práctica. No vamos a juzgar a alguien que salta 1 centímetro, que salta 2, que salta 3, hasta 5 centímetros. No lo vamos a juzgar, siendo que tú a lo mejor ya saltas más. Pero no lo vamos a juzgar si solo salta poquitos centímetros. Atención, voy a decir algo importante, ahorita lo anotan, pero primero escuchen la enseñanza. Los niños, la mayoría de los niños, lo piensan en esta forma, porque han sido mal educados. Fíjense muy bien lo que voy a decir, por esto seguramente a ti ya te tocó verlo, a mí también como médico y como Roe cantidad de veces. Los niños piensan así: si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, quizá me libre. Ahora anótelo y ahorita lo vamos a traspolar hacia nosotros. Si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, quizá yo me libre. Lo vamos a poner así.
Si logro hacer que mi papá se enoje contra mi hermano, quizá yo me libre. A ver, explico. Y ahorita notan ustedes con sus propias, con su propia, no ideas, pero sí haciendo un resumen de la ciudad. A ver, hace mucho tiempo en una familia, la mamá compró unas cosas. La mamá compró unas cosas a crédito. Eso me lo contó una familia y fue real. Entonces la mamá llegaron a venderle unas faldas, etcétera, etcétera, y le dice la otra hermana, sí, páguemelas, se las dejo en pagos, se las dejo a crédito. Bueno, entonces, pero ahorita no tengo siquiera para darte el primer pago, no importa, yo vengo en 15 días, me das el primer pago y se acabó. Sí, entonces compró varias faldas. Uno de los niños de esa casa se encerró en la recámara de sus papás habían salido, empezó a prender cerillos, cosa prohibida para un niño, peligroso, y un cerillo vuela y quema todas las faldas. La mamá no había pagado siquiera. Y otro niño de esa misma familia hizo estragos en la oficina del papá, que estaba en la oficina la tenía en la casa. ¿Cuál de esos dos hijos pecó más? Porque sabían que estaba mal lo que hacía, uno y el otro. Entonces, el pecado más escandaloso fue el del incendio, ¿no? ¿Sí? Es que hay pecados más escandalosos que otros. El adulterio es más escandaloso que alguien se robe un clip y nadie lo vea, pero es pecado igual. Lo ve el Eterno igual como el adulterio. Entonces, el niño que había hecho estragos en la oficina dijo, voy a meterle más leña al fuego, ¿no? Para que se enoje mi papá más y le dé una paliza más y quizá yo me libre. Y sí, se libró. El papá después estaba ya llegó la mamá, pegó de gritos, mira, quemó mis faldas, y el otro niño atizándole más. Sí, papá, tú le has dicho que no juegue con cerillos, es un rebelde, quién sabe qué, quién sabe cuánto, así como. Bendito es el abacados. ¿No lo hiciste tú? Bueno, entonces, a ver, lo que sucedió fue que el papá llegó a su oficina y ni siquiera se dio cuenta que sus papeles estaban hechos un relajo, porque él era comerciante. Entonces ya empezó a acomodar sus notas, pero rojo de rabia. Ya acomodó, pero ya, y el otro se libró. Bueno, la mayoría de la gente piensa eso. Quizá, a ver cómo lo leíste, cómo lo escribiste, si logro hacer que mi papá. Ahora ponle adelante con letra grandotota, Elohim no actúa así. Él no se deja actuar ni engañar por nadie. Aleluya. Él no se deja engañar por nadie. Pero la gente en su poca filtración, o sea, en su mala filtración de la rajamín, no debe de filtrar nada, pues filtra la rajamín del Eterno. Y entonces dice, si hago que mi papá, que el abacados se enoje más con quizá yo me libre. Ese es adúltero, yo no, soy muy bueno. No, de todas maneras no se va a librar. En esta familia se libró el niño ese, o ya jovencitos, pero en el plan del abacados no, nadie se libra. Él ve todo, lo acabamos de leer, sus párpados, sus ojos escudriñan todo. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué nos está invitando hoy el Eterno a hacer? Más kadoshim, más santos. O sea, ver realmente lo que estamos aprendiendo hoy. Elohim, no actúa así. Ahora, anoten esto, acusar es comparar. No me estoy refiriendo a Levítico 11, aquel que vio o supo y no lo dijo, le es pecado. No me estoy refiriendo a eso. Aquel que acusa
para excusarse él, porque se está comparando. Acusar es comparar, ¿sí? En este caso de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, no anoten esto, véanme tantito, amados Sahim. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿O qué es lo que hacíamos antes? Bueno, antes de admitir mis faltas, buscábamos faltas en otros. Ahora anótenlo así. Antes de admitir mis faltas, buscamos faltas en otros. Es que somos expertos en decir muchas cosas, pero no nos fijamos cómo estamos nosotros. Antes de admitir mis faltas, buscamos faltas en otros. Ya lo dijo Yahshua sobre la viga, ¿de acuerdo? La paja, la viga. Es que nosotros nos creemos o sea, ahora ya vemos con otra óptica, no filtramos, no colamos, no simplemente la rajamín del Eterno es así y a algunos da y a otros no da y no es del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene rajem. Vuelvo a repetir el ejemplo de Shaul. Antes de ser llamado Shaliach, él intervino en el asesinato de Esteban. Ahora vamos a ver Romanos, amados Sahim. Vamos a ver Romanos 2. ¿Tú crees que en la resurrección Shaul me va a estar reclamando? Pablo me va a estar, ¿por qué dijiste que yo hice esto? Porque está escrito. O sea, no creas eso, no, él no me va a reclamar nada. ¿Y sabes qué? Los vamos a conocer a todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, el rey David. ¡Aleluya! Bueno, Romanos 2. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahora voy a ver el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. A ver todos, amén. Es que según la Torah, ¿según la qué? Torah, porque él es la Torah viviente, Yahshua HaMashiach. No colemos ni filtremos, por favor. Primero mirémonos cómo estamos, cómo vestimos, cómo hablamos, qué decimos, si estudiamos, no estudiamos, si trabajamos, somos flojos, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim. Ahí está el hermano que dijo, si le meto más leña al fuego, si hago que mi papá se enoje, quizá me libre. Y sí, se libró, pero no del Eterno. A ver, todos el 3, amén. Ahora, estoy seguro que por la mente de varios ahorita y de varias ajayot, y no es para penarse, ¿no? Y allá también te está pasando, sí, cuando éramos niños, yo hice que a mi hermana le diera una tunda, pero yo había hecho varias cosas malas y recibía yo el doble de palos. ¡Qué silencio! Es que así fue muchas veces, ¿de acuerdo? Pero ya fuiste perdonado, aleluya. 4. No menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A ver, todos el 4, amados. Amén. Entonces, si no ha pasado nada en la costa este de Estados Unidos, él porque está esperando que se arrepientan. Pero tarde que temprano, como Nínive se arrepintió, pero por los datos que estamos viendo no se van a arrepentir, entonces tiene que venir juicio. ¿De acuerdo? Ahora, no menosprecies las riquezas, entonces no menospreciemos que Él es bueno, que Él es paciente, que Él prolonga su rajamín, porque Él es bueno y entonces nos va a guiar al arrepentimiento. Ahora, ¿acaso, bueno, yo no lo he visto, puede el enfermo burlarse de otro enfermo? Sin embargo, sí, hay gente que lo hace. Hay gente del cual hace. Oye, me enteré que a fulanito le dio cáncer.
No, hombre, qué pena. Pero por otro lado está diciendo que se muera, porque no conocen a Elohim. ¿Cómo que qué pena? Ya quisiera verlo muerto. Yahshua HaMashiach reprende esos pensamientos malos de la gente, pero bueno, a la gente más bien. Ahora, mucha atención. Voy a decir algo y después lo anotan. La verdad es que no somos, miren, la verdad es que no somos dignos, o sea, no solo somos indignos de juzgar, sino hasta incompetentes. Ahora anótenlo, eso ya no te va a gustar, pero anótalo. Sí, no somos indignos de juzgar, no solo somos indignos, sino hasta incompetentes. Ahora, no te sientas mal, no te sientas mal. Antes yo decía, siéntete requete mal, pero no, ahora no lo voy a decir. Es que te quiero llevar a otra cosa. Te voy a explicar. A ver, lean eso de no solo somos indignos. A ver, Omen. Ahora explico, a ver, yo sin Torah, vamos a suponer que no conociera yo Torah. Oiga, Roe, sí, esta persona fue casado, sí, se divorció, sí, y esto, y se volvió a casar, sí, que está bien o está mal. Soy indigno para juzgar, incompetente, tengo que ir a la Torah. O sea, entonces tengo Torah, busco la Torah de Yahweh, porque si yo soy indigno, no soy nadie para juzgar a alguien. Pero sí con la Torah, para que la Torah lo juzgue, pues, Yahweh lo juzgue. Y la verdad, somos incompetentes. Sin Torah, somos incompetentes. ¿O hay alguien aquí que sea competente? No, yo no puedo alzar la mano. Sin Torah somos incompetentes. Oiga, Roe, hubo esto y esto y esto, esta mujer hizo esto y esto y esto. ¿Qué opina usted? Sin Torah me agarro del viento y me caigo, o sea, no hay ni para dónde, tenemos que ir a la Torah. Entonces eso grábatelo y vas a ver cómo el ego para los que van creciendo ya no tenían que tener eso, los nuevecitos hay que ayudarlos. No solo somos indignos, sino hasta incompetentes. Necesitamos de la Torah, la verdad. No somos el gran Moré, el gran Roe, no, hombre, eso es algo. La unción es sí, la da el Eterno, bendito a cada uno de los amados aquí. Yo no estoy diciendo que no, a los Roín, a los Saquenín, eso es cierto. Pero sin Torah, es que el Ruach HaKodesh vino porque amaron la Torah. Y entonces Él nos unge, eso ya lo ministré, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es esto, ahorita lo voy a decir y después lo anotan. No sabemos lo suficiente de una persona para juzgarla, ni siquiera conocemos su vida completa. No sabemos lo suficiente de la persona para juzgarla, no sabemos. En las ministraciones a veces, cuando ya hay más tiempo, como ahorita, y saludamos a todos nuestros amados aquí que vinieron a las fiestas, aleluya, ya los extrañamos. Bendito es Yahweh, ¿los extrañas o no? Y entonces, las ministraciones así, cuando vienen muchos hermanos, son cortititas, no me da tiempo. Pero ya cuando estamos más tranquilos, ahora sí, platícame. No, pues esto, entonces ya conozco más a la persona, pero no para juzgarla, sino para guiarla por el camino de la Torah. No sabemos lo suficiente no de su pecado, sino de su pasado. Porque a lo mejor sí, pecó, sí, claro, todos fuimos pecadores, pero fue víctima también. Llega un nuevecito, no aplaude. Hay que aplaudir acá, gózate, mira, es Shabbat, etc. Pasa un mes, pasan 2, pasan 3 y aplaude. Y ya se goza, se le cambió su cara. Pero alguien que tiene 10 años y no aplaude con gozo, ese está enfermo gravemente. Sí, ese está, pero bien enfermo, pero súper enfermo. Entonces, ahí sí es otra cosa ya. Ahora, no juzgar a los nuevos porque decirles,
vas demasiado lento, ya debes de saber más Torah. A un nuevecito no se le dice eso. A alguien que ya tiene 10 años ya se le puede decir, vas pero como tortuga, o sea, muy lento, apúrate. Eso es otra cosa. ¿Saben qué? Lo que ha pasado es esto, miren. Cuando los niños empiezan a caminar, tú lo sabes por tus hijitos. Muchos de ellos quisieran correr y ¡pum! Un cabezazo. Se cayeron, se lastimaron y luego les da miedo. Los próximos días les da miedo caminar. Es como aquel que va en su carro y le dan un trancazo o él da un trancazo, después ya no quiere manejar. Pasa un tiempo para que se sane de eso, ¿sí o no? Entonces probablemente una persona se cayó por apresurarse en aprender más, tuvo tropiezos de 1000 formas y nosotros no sabemos nada de eso. Entonces tenemos nosotros que ayudarlo a crecer. Vamos a Filipenses, amados, vamos para allá. Bendito es el abacados. Aleluya. ¿Cómo juzgamos? No filtrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los nuevecitos? Porque aquí hay nuevecitos. Elohim todavía está trabajando en ti. Todavía está trabajando en ti. Y si tú te dejas, te va a hacer no es para tu orgullo, te va a hacer un gran kadosh. O sea, por así decirlo. Entonces, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua HaMashiach. Aleluya. A ver todos el 6, amén. Aleluya. Ahora, Kefas negó a Yahshua junto al fuego y estuvo con él 3 años. ¿Y nosotros? Que el Eterno nos permita no negarlo. Ahora, ¿tú crees que Kefas, cuando sale la resurrección, por qué dijiste que yo lo negué? No va a ser eso, no va a ser eso. Aleluya. Kefas negó a Yahshua junto al fuego. Se estaba calentando las manos, ¿sí o no? Pero en Shavuot predicó a Yahshua con fuego. ¿Por qué? Porque lo perfeccionó y vamos a hablar más del Brit Hadashah todavía. Ahora vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 4:5. Ya voy terminando. Yo no sé si a ti te pase cuando digo ya voy terminando, ay, qué padre, qué bueno, ya. O que digas, no, yo quiero más. A veces cuando estoy preparando los temas, estoy midiendo el tiempo y a veces yo pienso que ya son tales horas y es todavía más temprano y veo el reloj. Toda Gababa, Kadosh, que todavía hay tiempo para hacer más temas. No digo, ay, no, ya estoy cansado, ya voy a dormir, no. No, el que está enamorado de la Torah quiere más. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, aleluya, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su exaltación de Elohim. ¿Todos el 5? Amén. No filtrar, dije que la mayoría filtra la Rajamín de Elohim con su propia opinión. Eso lo anotaste en un principio. No sé si lo puedas buscar. A ver, la mayoría filtra la Rajamín de Elohim por su propia opinión. No sé si lo puedan. ¿Lo tienen? A ver, léanlo todos con gozo. Amén.
Ahora, con este ejemplo termino. Pongan mucha atención, no anoten nadie, nada, nadie. Ahorita lo vas a anotar, pero por favor no anoten nada, nadie. Pongan mucha atención, ¿sí? Pongan mucha atención. A un criminal lo sentenciaron en su país. Y lo sentenciaron a muerte. Si él hubiera pedido misericordia al pueblo, se lo habrían negado. Hubieran dicho, no mereces perdón. Si hubiera pedido perdón al gobierno de ese país, también se lo habrían negado. Si él hubiera pedido perdón a sus víctimas, se lo hubieran negado. Pero él acudió a Yahshua y lo perdonó, el que estaba junto al madero. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ciertamente murió, pero tuvo vida eterna. Anoten ese ejemplo. Lo sentenciaron. Hubiera pedido Rahamín, nadie lo hubiera perdonado. Ni el pueblo, ni el gobierno, ni las víctimas. No se sabe lo que hizo. Algunos cuentan en la tradición que eran ladrones, pero no se sabe más, amados, no vamos a inventar cosas. Pero Yahshua lo perdonó. Ahora imagínense si la multitud, ahora nosotros como multitud de creyentes lo hemos leído, y la gente lo ha leído en el catolicismo y el cristianismo, pero no lo entiende. Ahora, fíjense muy bien, si hubieran el gobierno o el pueblo, las víctimas, hubieran sabido lo que Yahshua le dijo, hubieran dicho, pero ¿cómo que se va al cielo? Ni siquiera a la cárcel, al cielo, al paraíso. Ahora, Lucas 23, verso 42. Lucas 23, verso 42. La gente quisiera haber filtrado el juicio de Elohim. No, a este no lo perdones, mándalo al infierno. Pero bendito es Yahshua HaMashiach por su Rahamín. Por eso tú y yo estamos acá. Él es bueno, no juzguemos así, nada de dedo señalador. ¿Tienes Lucas 23, 42? Y dijo a Yahshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Malhut. Bendito Yahshua HaMashiach. Ahora cierren sus apuntes, amados Sahim. La lección es esta, entonces. Nosotros no somos nadie para decir, por eso empecé con la administración de que, bueno, él perdona a alguien que se robó un clip, pero no a un asesino. Si se arrepiente, sí. Porque, ¿qué es lo que hizo que estaba junto a él, junto a Yahshua? Arrepentimiento. Ahora, ¿por qué perdonó a la adúltera? Ya se ha ministrado mucho sobre ello, a la adúltera, porque él sabía los pensamientos del hombre. Ya hemos dicho que es Elohim. Él sabía que esa mujer estaba arrepentida, por eso la perdonó. Aleluya. ¿Por qué perdonó a este ladrón o asesino? No sabemos. ¿Por qué lo perdonó? Porque sabía que se había arrepentido. Pero en nuestro juicio, antes de ser mesiánicos, o tal vez mesiánicos nuevecitos, hubiéramos, no lo perdones. Lo que yo dije, no me basta, que se vaya al infierno. Pero no es así. El Eterno es bueno. El Eterno es bueno. Abacados, toda Gabá por esta administración de tu palabra, no la mía, donde nos enseñas a juzgar con justo juicio.
Tú eres bueno, Abacados, y tu gran rajamín es para siempre. Abba, ciertamente nosotros merecíamos ir al infierno, pero por tu bendito sacrificio en el madero, tu sangre bendita, nosotros ahora somos herederos del reino. Y como se les ministró a los amados Ajín en la justificación, tenemos un lugar contigo en tu trono y reinaremos contigo por tu inmensa rajamín en el milenio. Tú eres grande, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.